inmuebles, pero quieren meter mano en otras cosas como querer mandar en su propia casa. La Ciudad de México está buscando llevar el control de las rentas a nivel constitucional, sí, meterlo a la ley, pues. ¿Para qué? Para que controlen los precios de las rentas. El argumento es frenar la gentrificación y también el desplazamiento. Y están creando un registro obligatorio de contratos y un mandato para que el gobierno local adquiera suelo y construya más vivienda social. Pero la pregunta es, ¿de dónde van a sacar esos terrenos? Eso no lo han especificado. Hay expertos que ya están advirtiendo a los dueños, ¿no? que los dueños pues dejarían de invertir en mantenimiento o nuevas construcciones, lo que también aumentaría las rentas por la demanda. Se espera que el Congreso discuta esta reforma en septiembre, el próximo mes de septiembre. Y por eso quisimos nosotros invitar a un experto para que nos hable del tema. ¿Qué tan peligroso es que el gobierno ya meta mano en nuestra casa? Está con nosotros en el estudio el abogado Miguel Saucedo. Gracias, de verdad. Gracias a usted. Bienvenido y gracias por estar aquí. Abogado, Gracias. bienvenido. ¿Cuáles serían las implicaciones con esta iniciativa que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina? Bueno, las implicaciones habría que revisar primero qué es lo que van a hacer en el gobierno de la Ciudad de México y cómo van a llevar a cabo la regulación. Recuerden que primero tienen que haber una reforma constitucional para que puedan después haber una ley de protección a rentas. No es algo novedoso a nivel mundial, esto ha sucedido en varios países y ciudades importantes del mundo. Yo creo que el problema que tenemos en México hoy por hoy es que no hay una regulación exacta, no hay forma de determinar qué inmuebles son los que se van a ubicar para poder llevar a cabo este sistema y cómo lo van a lograr. Por vía expropiación, los van a adquirir comprándole a los propietarios a un valor real. ¿Qué va a pasar con aquellos edificios que están en renta completa, que tienen a un corporativo como dueño, o un propietario o una sola familia? ¿Qué va a suceder con ellos? Ellos buscan que se incluya a las capas sociales que existen en nuestra ciudad en una misma zona, que no exista gentrificación. Entiendo perfectamente ese sistema y ha funcionado en ciudades como Austria, en países como Austria, en Nueva York como ciudad, en París, inclusive en Singapur, funciona perfectamente bien este sistema donde hay una regulación de tope de rentas. Ya tenemos en la Ciudad de México una regulación. El año pasado hubo una reforma que ya incluso fue avalada por la Corte. No tenemos ningún inconveniente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno de la ciudad? Quiere crear nueva vivienda en las zonas donde hay desplazamiento social. Esta gentrificación que se ha dado en colonias como Roma Norte, Condesa, Nuevo Polanco, ha generado que los pobladores originarios tengan que moverse y desplazarse a otras zonas de la ciudad porque es muy caro vivir ahí. Yo creo que puede existir un sistema que pueda funcionar en la Ciudad de México, pero va a ser un tema muy complejo. Especialistas prevén, y lo han hecho a nivel mundial en otras ciudades, que ese desarrollo toma por lo menos 30 años el lograr realmente cambiar a una ciudad y meterla en un sistema como el que pretende nuestra jefa de gobierno. No es algo sencillo, se requiere mucho fondo de capital, se requiere suma transparencia y algo que es importante, la cohesión social. Pero si aquí no hay ni fondos ni transparencia, y lo que sí me parece es una necesidad de controlar en cuanto yo, por ejemplo, puedo rentar un inmueble que a mí me pertenece, ¿no? Y otra cosa, me parece, y quiero que sobre eso nos hables, que podría ser una ley que esté empujando a la informalidad en la renta, porque a la hora de evadir la ley, pues la gente va a estar haciendo contratos pues bajito del agua, ¿no? Difícilmente va a haber posibilidad de entrar a la informalidad, porque inclusive ya tiene algunos años que se reformó la ley donde se obliga a que los mismos arrendadores o a los propietarios tengan que celebrar obligatoriamente contratos por escrito de arrendamiento. Sí, pero es personal, ¿me explico? O sea, es dueño de inmueble con el inquilino. Pero el punto es que si tú quieres demandar a ese inquilino porque no te ha pagado la renta, si no tienes un contrato y no tienes recibos fiscales debidamente estructurados, no lo vas a poder demandar. ¿Y se está cumpliendo esa ley? Y se está cumpliendo. El problema es que hay un antecedente también, finalmente, en este tipo de regulaciones o de topes a las rentas en donde se evita invertir en la zona. Hay antecedentes incluso en el centro histórico de nuestro país y entonces va bajando la plusvalía. Construir un patrimonio en México no es sencillo. Correcto. Y efectivamente cuando no tienes esa posibilidad de tener una plusvalía en un bien inmueble, pues también estás hablando de una afectación directa a tu patrimonio. Claro, necesitas primero que nada tener una forma de promoción a la inversión.
No es posible que el gobierno pretenda ellos solos construir ese tipo de vivienda, es imposible, no hay dinero que alcance para poder desarrollar. ¿Quién va a invertir, quién va a hacer un negocio con este tipo de viviendas cuando tenemos esa problemática? Zona centro, que es una zona muy compleja, claro, una zona que tiene un alto índice de delincuencia, un problema muy grave de vialidad, y que evidentemente esta parte de cohesión social, que bien lo decías hace un momento, y que pretende hacer la jefa de gobierno, es imposible en México. Llevamos un sexenio previo que hubo una separación social. ¿Sí? Recuérdense, los chairos y los fifís, y el presidente de la República durante 6 años se dedicó a polarizar a nuestro país. Esas capas sociales, ahora, ¿cómo pretendes en la Ciudad de México volverlas a unir en un edificio? Claro. Te puedo decir que en Singapur existen edificios de departamentos donde los niveles más altos son los penthouse para la gente que tiene mucho dinero. Y las partes bajas de los edificios, primeros, segundos, terceros niveles, son loft muy pequeños para clase trabajadora. Y viven perfectamente bien, claro, porque cada uno tiene perfectamente delimitadas sus obligaciones y sus derechos. Pagan perfectamente el mantenimiento, pagan perfectamente sus cuotas. Sí, claro, pero... ¿Qué va a pasar en México cuando tengas un penthouse de 300 metros cuadrados que tenga un valor muy alto contra un loft que no va a pagar mantenimiento, que la gente no va a pagar las cuotas que corresponden? Entonces vas a empezar a generar esta polaridad adicional económica a la social que ya tenemos en México. Todavía nos termina hablando de los dos Méxicos en los que vivimos, el de las autoridades, el que ve el gobierno, y el México real, el México de la gente. Vamos a estar atentos. El próximo mes de septiembre se vota esta ley y permítenos estar cerca de ti para entender también. Con todo gusto. Gracias, gracias, abogado. Gracias. Con esto hacemos una pausa, ya regresamos a Hechos AM y nos quedamos platicando con ustedes, por supuesto, en redes sociales.